como les iba diciendo, los dedos de la mano tienen diferente largo, ¿ok? En general, hay personas que tienen sus cualidades físicas diferentes, pero en general tenemos el dedo del medio, que es el más fuerte y el más largo. Tenemos el pulgar, se le llama el dedo capitán porque gira. O sea, es muy importante para sostener cosas. Es muy importante este dedo y muy fuerte y muy largo también porque nace aquí. El dedo índice también es un dedo fuerte. Ahora, ¿qué pasa con el dedo cuarto? Como se ven, los tendones están unidos. Este dedo es sumamente débil y dependiente a este dedo. Este de aquí es independiente, el 5, pero es muy débil. Entonces vamos a hacer los ejercicios de posiciones fijas y aquí van a ver. Toco todas las notas. Me concentro bien en cada movimiento del dedo. Dejo puestos mis dedos, los otros dedos, y levanto lo más que pueda. Lo hago de nuevo, fíjense. Los demás dedos se levantan bastante alto, pero el cuarto le cuesta trabajo subir como los demás. Como yo les decía que es un dedo muy dependiente a los demás. Lo repito con la mano izquierda. Empiezo con el dedo 5. Miren el cuarto, le cuesta trabajo. Por eso hay que hacer ejercicios de estos tipos para poder independizar los dedos. Y al mismo tiempo los demás están fuertemente sujetados a las notas. Miren al cuarto. ¿Ven? Dedos arañas, porque es muy importante la posición de la mano. Algunos alumnos les gusta tocar así, pero no es lo mejor. Tenemos que estar en esta posición. Bueno, cuando hacemos la posición, lo más que podamos, levantamos la muñeca. Pero fíjense, esto también sería un buen ejercicio porque daría como cierta flexibilidad a la muñeca. Miren bien. Y con la izquierda igual. Yo les cuento que yo tuve un gran accidente en esta muñeca hace muchos años, que la mano me quedó cerrada, bueno, se nota que hay un hueso, nunca pude recuperarme bien y solamente el piano haciendo extensiones me devolvió la facilidad de tocar. Tuve también otro accidente previamente con esta mano, pero bueno, esa muñeca me quedó bien. Pero yo hago estos ejercicios, también estos de de mover la muñeca así, como una posición yoga, pero en el piano, esto es importantísimo. Bueno, esto es todo por hoy.